Seguimos en nuestro curso de evangelismo personal, grupal y masivo, módulo 10 de Aquila y Priscila, Instituto Aquila y Priscila, y estamos en el manual en la página 10, donde arrancamos con la unidad número 4. La unidad 4 es con la que vamos a arrancar y vamos ahí a nuestro manual, a esa página, y tenemos ahí la lectura de nuestro manual. Entonces estamos leyendo ahí en el manual. El siguiente dice unidad 4 elementos de evangelismo. Existen diferentes métodos de evangelismo. Básicamente la cantidad es infinita y consideramos que no existe uno más efectivo que otro. Aquí hago una pausa después de la coma. Al igual que el manual, yo considero que no hay un método, como le llamamos, o elementos, métodos de evangelismo que exista, que sea el más adecuado, pero sí vamos al final, como les decía, vamos a tratar de buscar uno que sea muy práctico, ¿verdad? Dice aquí entre paréntesis, hace un comentario de alguien que dijo en una conferencia algo interesante, dice, aunque, y entrecomillado quiere decir que son las palabras de otra persona, aunque está comprobado que el método de evangelismo que no funciona es no hacer ningún evangelismo. Entonces, este es una, una frase que está dicha en sentido negativo, por eso hay un sic ahí que usamos los que editamos o los que escribimos algo cuando citamos, que decimos que esto o no es correcto o es negativo, ¿verdad? No quiere decir que así sea, que se tome como algo verídico, pero es una gran realidad lo que dice este señor Walter Neiffer. Dice, el peor método es no hacer evangelismo. Realmente es algo que vamos a ver en esta clase y que está muy adecuado al trabajo que vamos a hacer en el último curso presencial que trataremos de hacer un taller de evangelismo. Vamos a seguir adelante. Dice, más bien existen métodos que se adecúan mejor a una situación cultural o a la personal. Eso es lo que vamos a ver ahí como portada de nuestro trabajo y vamos a iniciar. Dice, antes de entrar a considerar algunos métodos de evangelismo, trataremos algunos aspectos que hacen a la presentación del mensaje evangelístico. Y vamos a empezar por el mensajero. Aquí, antes de entrar en esto, voy a recomendar dos lecturas que dejaré en la descripción del video abajo también y que dejo en el grupo, que son dos lecturas que son interesantes. Ahí, bueno, no estás apagado por ahí. Hazme un ruidito de que sí lo estás viendo, por favor, Sergio. Entonces aquí este librito que estamos viendo aquí es un libro interesante que voy a poner a su disposición en el grupo y voy a poner la liga aquí para los hermanos que vean el video después. Y es un libro interesante que se llama El último mandato, la Gran Comisión, relectura desde América Latina. ¿Por qué estamos mencionando este libro aquí? Porque el manual nos dice que la evangelización debe ser de acuerdo a los tiempos en los cuales nos toca vivir. Entonces hay que hacer una evangelización desde estos tiempos. Este señor Arias, también Eunice Arias, los dos, Mortin y Eunice, nos dan un panorama de lo que es este librito. Voy a dejar esta ahí libre para que lo lean. Es de Visión Mundial. Visión Mundial hace libros muy excelentes. Por lo menos tengo dos de ellos que están muy bien y además ediciones claras de una coedición entre Semilla y de Guatemala y ediciones claras de eh, Argentina. Y la parte que quiero leer aquí con ustedes, que nos da pie para luego regresar a nuestro material, es que en el prefacio hacen una serie de preguntas
y esta serie de preguntas dice, ¿hay lugar para la evangelización en la era posmoderna? Una de cuyas características es el pluralismo religioso, es decir, la idea actual, la idea actual es que todas las religiones sirven para lo mismo. Simplemente pues escoges como el buffet, ¿verdad? El buffet en la cafetería o en el restaurante. Esta pregunta primera es muy impactante y hay otras preguntas, dice, para responder esta pregunta, brincándome un párrafo de las preguntas, dice, para responder esta pregunta, nada mejor que volver a la denominada Gran Comisión, ¿verdad? Que alguien ha dicho en broma que es la gran omisión de Jesús a sus discípulos, registrada en los 4 evangelios. ¿Qué es esta comisión? Esta comisión que se nos ha dado es esta afirmación que acabamos de hacer. Sin embargo, puede parecerles una perogrullada a cualquiera que esté familiarizado con la historia del movimiento misionero protestante moderno. Perogrullada es como una broma, algo que no está de acuerdo a lo que es en realidad. En efecto, basta un somero análisis de esa historia para constatar el papel preponderante que la Gran Comisión, particularmente en su versión según Mateo 28:16 al 20, ha desempeñado en la animación de la misión con base en Occidente. Uno de los valores de este ensayo, sin embargo, es mostrar que para comprender los verdaderos alcances de la Gran Comisión es necesario reflexionar sobre este último encargo. El Señor resucitado, a, par a partir no solo de Mateo 28, sino de los 4 evangelios, y no limitándose a una lectura superficial de los varios versículos del mandato de Jesús, sino a una cuidadosa exégesis de cada versión del contexto total del Evangelio en que esta aparece. Es dudoso que en América Latina haya otro autor que reúna también los requisitos para escribir el presente libro como los reúne Mortimer Arias. El tema de la misión y la evangelización ha sido la quintesencia de su reflexión y estudio. Es decir, se ha dedicado totalmente a esta reflexión y este estudio, y así que escribe este manualito que voy a compartir. Más aún, la misión y la evangelización han sido la pasión de su vida y la materia predilecta de su docencia y su labor literaria a lo largo de casi medio siglo. O sea, este librito que tenemos aquí es el resultado de 50 años, y aquí este prefacio que estamos leyendo fue escrito por nuestro eh, reconocido cristiano René. y escritor latinoamericano, don René Padilla. Entonces, ya en el pasaje, en la presentación, vemos los fundamentos bíblicos de la misión. Quisiera detenerme ahí un poquito, porque fíjense bien que estos son los elementos que deben jugar en este capítulo que estamos estudiando. Dice, el fundamento bíblico de la misión. Desde los congresos misioneros y evangelísticos del siglo pasado, han sido corrientes en la conferencia sobre el tema de la literatura misionológica y evangelística, referirse a la llamada Gran Comisión, que dijimos hace rato que a veces le llamamos la Gran Omisión, con la última razón para la misión y considerar la obediencia al mandato de Cristo de Mateo 28:16 al 20 como suficiente motivo para la evangelización. Y nos dice aquí, empieza a contar esta historia de que
Bueno, esta misión, esta gran comisión, de alguna manera no ha tenido eh, este, vamos a decir, logro, y la razón principal de este mal logro, de esta gran comisión, ha sido que el mundo ha tenido esta parte que nos mencionó René Padilla en la introducción, de que vivimos un mundo, vuelvo a repetir, que es lo que nos debemos quedar para trabajar en esto, en el prefacio que hace René, dice: hay lugar para la evangelización en la era posmoderna, una de cuyas características es el pluralismo religioso, decíamos, donde todas las religiones llevan a Dios. Este es el problema. Dejo de compartir un momentito. Bienvenido, Pastor Juan. Elías está contigo. Y vemos algo que, Buenas noches. buenas noches, vemos algo que tengo aquí en otro material que menciono normalmente, y este se los mandé para que lo lean. Mando el librito después para que lo lean y lo revisen. Lo vamos a revisar un poquito en la clase presencial que vamos a tener sobre evangelismo, finales de junio, pero vamos a ver este otro material que tenemos aquí, que es a tenerlo aquí abierto para que ustedes lo vean. Y quiero que revisen ustedes esta frase de Carlos, eh, que es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, por un momento vamos a verlo aquí con, con nuestros ojos. Lo voy a compartir y leer por un momentito. Y vean ustedes cómo dice ahí que estamos viendo. No sé si lo están viendo, me hacen una señita por ahí si lo están viendo. Sí, Sí, perfecto. Entonces, sí, ahí estamos, adelante. Entonces, vean ustedes aquí después de dos citas que hace un autor como Jacques Ellul, importante, y aquí habla acerca de los estudiantes. Se los cuento un poquito antes de y ahí lo vamos leyendo. Dice, habla de los estudiantes, les decía, los estudiantes de la carrera de sociología. Dice Carlos, a los estudiantes de sociología de la religión, como primera regla que guía sus futuras investigaciones, sus profesores y libros introductorios al tema les advierten sobre distinguir entre la religión como creencia y la religión como conducta. Subrayo esta parte de Carlos y es importantísimo. Dice que tanto los profesores como los libros a los que estudian sociología de la religión les van a hacer que distingan claramente entre religión como creencia o religión como conducta. Esto es bien, bien importante. Entonces, y siguiendo con la unidad 4 vamos a ir revisando. Ahí me van a ayudar ustedes el mensaje, punto A, ¿no? Y vamos a ver algo sobre el mensaje. Y en esta parte del mensaje quisiera que por un momento nos detengamos a ver este mensaje que es importante. Entonces, ahí voy a seguir con, bien, ahí voy a tener en la unidad 4 el mensaje. En su primera carta a los Corintios, Pablo hace mención que el mensaje que él predica era Jesucristo. El mensaje es Jesucristo y a este crucificado. Lo dice tanto en 1 Corintios 1:23 como 1 Corintios 2:1 y 2. Y resucitado 1 Corintios 15, 2:19. Toda la lectura de Corintios, que es una lectura muy interesante, hace estas tres menciones que son importantes. Sobre todo el capítulo 15, que nosotros sabemos que se dedica a la defensa de la resurrección de Cristo y llega a decir que pues más de 500 hermanos, y no solo esto, sino aún esta parte donde dice que si el evangelio
fuera predicado sobre la base de una no existe la resurrección, seríamos los más miserables y dignos de conmiseración de todos los hombres, porque nuestra fe sería totalmente en vano. ¿Recuerdan ustedes este pasaje? Y entonces ahí está este pasaje. Una pregunta aquí me está marcando que tengo problemas con la internet. ¿Me escuchan bien o se oye cortado por ahí, Pastor Juan, Pastor Sergio? Comenten. Sí, bien. Yo estoy bien. Se escucha bien, ok. Lo que pasa es que me está dando algunas advertencias. Seguimos adelante con la lectura, permítanme. Y en esta primera lectura tenemos lo siguiente. Dice, este mensaje debe ser presentado en forma clara y simple. Son de los elementos que tenemos que tener siempre recordando en nuestra mente. Este mensaje debe ser presentado como en forma clara y simple. Y vamos a ir al libro de Romanos para ver un poquito esta parte, ¿verdad? Y cuando veamos esta parte, este mensaje debe ser presentado en forma clara y simple, en forma que despierte el interés del oyente. No estamos haciendo una apología. Subrayo la palabra apología. ¿Qué es la palabra apología? Es como defensa de la fe, algo así. Y es una parte de la teología que es importante. No estamos diciendo que no es importante la defensa de la fe, sino que en ese momento estamos defendiendo la fe. Aquí recuerdo muy vívidamente un momento en que fui invitado por una persona a un festejo de los así llamados fiestas patrias el 15 16 de septiembre. Y fue invitado a una persona X y esta persona iba por su hijo y por su esposa porque asistían a esa comunidad de fe o esa iglesia, pero él iba bajo la consigna de que él no era cristiano. Y entonces pues dijeron, pues ahí está el maestro Naum que le explique, pero era de esas personas que tienen un conocimiento muy amplio de muchos temas y qué bueno que lo tengan. Y empezó a hablarme de muchas cosas como a discutir de la fe. Pero yo lo que hice en ese momento fue le presenté el evangelio. Y ahí estamos ya continuando con la lectura, ¿no? Entonces, clara y simple, como vimos en el letrero final, y vamos a ver qué nos dice en la presentación del mensaje de salvación con convicción y seguridad de que la salvación viene por el oír la palabra de Dios. Vamos a leerlo directamente de Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Es Dios. un versículo clave que debemos recordar en evangelismo siempre. Este mensaje requiere ser eh, dado con urgencia, aunque se trata de un mensaje que tiene consecuencias de muerte o de vida, según lo que dice Apocalipsis 14:16. Eh, que si lo tenemos lo podemos leer, porque también es interesante tener estos versículos registrados en nuestro conocimiento para cuando hablemos de evangelismo. ¿Qué dice Apocalipsis 14:6? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí está el mensaje que tenía y este mensaje debe ser comunicado. De ahí la importancia de encaminar el mensaje o la conversación a la toma de una, y ahí está subrayada la palabra decisión. Entonces es importante que tengamos esta decisión. Ahí están las palabras claves, clara y simple, que estábamos escribiendo en la pizarra que ya borramos, la urgencia y la decisión. Entonces, vamos a tratar de poner de nuevo la pizarra un minutito, a ver si lo logramos hacer rápidamente, si no lo dejamos en esa manera que está, ¿no? Entonces, eh, tenemos aquí rápidamente. Vamos a subrayar las palabras que tenemos y las vamos a poner en la pizarra y las vamos a compartir por un minuto. Entonces, permítanme.
Y mientras estoy haciendo esto, si el Pastor Juan o Elvia me ayudan con el inciso A, con las viñetitas que están allá abajo. Y Pastor, ya llegó el Pastor Sergio, pero Pastor Samuel, me ayudas con Juan 10:10 y Romanos 5:1. Son versículos y Juan 3:16, que son versículos que casi no sabemos de memoria, pero me gustaría mucho que lo leyéramos de la palabra después de que terminemos la lectura. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, me ayudan con esta lectura. Dios tiene un plan para cada ser humano que tengamos vida y paz. Yo he venido para que tengan... Ay, perdón. Entonces, ¿qué leo? Nada más eso. Juan 10:10, Romanos 5:1, eso lo tengo que leer a Samuel. Está dormido Samuel. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Lo lea? Sí, por favor. Ok. Lo iba a leer el Pastor Samuel. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok, seguimos adelante con la lectura, por favor, Pastora. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Romanos 5:1 y otra vez lo lee el pastor para que sea de la Biblia directamente, como les estaba diciendo, para que lo ubiquen ahí ustedes bien y lo tengamos disponible cuando evangelicemos. Adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último tenemos ese, sí no lo vamos a leer dos veces, lo sabemos de memoria, ni siquiera lo leemos, lo quieren decir de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, tenemos, el Pastor Juan me ayuda con las lecturas, ahora usted lo lee, ya no lo vamos a releer, de la parte B, a causa de nuestros pecados. Es como un pequeño bosquejo para estar evangelizando, ¿no? ¿De acuerdísimo con esto? Entonces, ahí vamos a estar evangelizando con este tema. ¿Puede ir leyendo, pastor? Samuel. Juan, dijo Juan. Ok, como veo que estás moviendo ¿cómo se llama? La mandíbula y que está predicando. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Te digo? Sí, por favor. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. Nada de lo que el ser humano haga por su propio medios es suficiente para sacarnos a Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Gracias, pastor. Entonces, esto es un bosquejo, como dijimos, claro, simple, la urgencia de decirlo y tiene que llegar a la decisión. Vean ustedes, Dios nos da un único camino para acercarnos a Él, Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y eso está en primera de las cartas a Timoteo, capítulo 2 versículo 5. Entonces, vean ustedes cómo todo esto está llevando como un pequeño bosquejo de 5 puntos que tenemos que compartir con las personas. Esta manera de evangelizar es a través de la palabra. Una buena manera de evangelismo, una muy buena manera que tenemos de evangelismo es cuando nosotros en nuestro evangelizar decimos o hacemos énfasis en algo primordial. Esto algo primordial es, ¿sabes qué? Este evangelismo que te voy a dar, que voy a estar hablando contigo, tiene que ver con algo en especial. Esto especial es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que yo opino, no es lo que mi iglesia opina, sino lo que la palabra de Dios opina acerca de esto. Entonces, esto es importante.
que se mencione. Por eso, ahí nosotros debemos estar atentos a esto. Cuando nosotros evangelizamos, a veces estamos defendiendo nuestra iglesia, nuestra religión, nuestra doctrina, dijimos arriba, no es una apología, no es defender la fe, es comunicar un mensaje. Por eso el tema es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es Jesucristo en sí. Estamos presentando a una persona. No me estoy presentando a mí, sino estamos presentando a una persona. Esto es así ya más claro. Entonces llegamos a la urgencia. Si esto es claro y simple para ti, es urgente que reconozcas este evangelio y que tomes una decisión. ¿Cuál es la decisión? Pues yo menciono un versículo que no está aquí, que está pues en varias partes de Deuteronomio, que dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Decide ahora. Lo que estamos ofreciendo es la vida. Otro versículo que nos ayuda mucho, que sí lo sabemos casi de memoria porque está en 3:18 de San Juan, es el que dice, estas cosas no es que están, vayan a ser condenados en un futuro, ya son condenados porque no creyeron en el unigénito del Padre. Es decir, esta es la razón de la fe verdadera. Entonces tenemos que estar ahí conscientes de esto. ¿De acuerdo? Entonces, estando bien conscientes de esto, vamos a seguir adelante con lo que nos dice aquí el manual. Vamos a seguir con el manual. Aspectos a tomar en cuenta al comunicar el mensaje. Al presentar el mensaje es preferible utilizar un lenguaje no eclesiástico que sea comprensible para el no creyente. ¿Cuál sería? Ayúdenme ustedes, ya que estás, Pastor Sergio, Pastor Juan, Pastora Elvia y el Pastor Samuel. ¿Cuál sería un lenguaje eclesiástico? A ver, cuéntenme, ¿cómo sería un mensaje eclesiástico? Vamos a hacer una autocrítica de nosotros mismos. ¿Cómo hablamos en la iglesia? ¿Qué es lo primero que decimos normalmente? Adelante, ahí creo que Samuel va a aprender. Voy a mover acá Sí, para. voy a tratar de aprender. Bueno, una de las cosas, cuando uno dice Dios te bendiga, luego la gente pues Como que está se raro. queda mirando. Es el inicio que no. Sí, entonces ahí está un buen inicio. Otro muy común, bueno, ¿algún otro? Otro muy común que se les menciona como hermanos a Es, la gente nueva y dices, ¿qué hermanos? ¿Por qué no? sí, ¿verdad? Entonces estamos No debe de evangelizando ser a así. alguien. Esta parte, las dos cosas que está ahí, Pastor Samuel, Pastor Elvia, están cayendo en el clavo. Voy a presentarme con una persona, ¿sí? Llego con la persona, mire, soy el hermano Nahum. Ya ahí de entrada se siente raro, ¿no? Y entonces dice, mire, pues primero quiero decirle que Dios le bendiga mucho y pues mi estimado hermano, ya se siente como raro, ¿no? O a menos que esté hablando por fe o proféticamente, lo que llaman profecía, que eso no es profecía, eso se llama escatología o hablar de cosas del futuro, estamos cayendo en una barrera para la persona. ¿Sí se entiende eso? Estamos cayendo en una barrera para la persona. Y cuando creamos estas barreras, pues normalmente nosotros estamos con problemas con esto. Entonces, vamos a regresar al manual y decimos, esto es lo más importante que tenemos que hacer. Es no eclesiástico, respetar a la persona que no conoce a Cristo. Eh, ejemplo, como el ejemplo de Jesús y Zaqueo, ¿verdad? ¿Recuerdan aquel chaparrito así que vivía en Jericó, que se subió a un árbol? Jesús le respeta, le da un lugar. Nosotros tenemos que darle un lugar a la persona. Y por último, no tenemos que usar una técnica de manipulación al oyente. Esto es cuando nosotros usamos técnicas que son no bien vistas en el evangelismo. ¿Cuáles serían estas técnicas no bien vistas en el evangelismo? Una de ellas que es muy común es aprovecharse de la situación emocional de las personas, estar tratando de
eh, chantajearles emocionalmente, ¿verdad? Mira, si no recibes al Señor Jesús, seguramente pues no vas a tener mucha bendición en tu vida, no vas a tener prosperidad, no vas a tener una buena vida. No, eso no es evangelizar, eso está prometiendo cosas que no sabemos si se van a cumplir. No podemos decirle, no vas a tener salud, no vas a padecer angustias ni dificultades. Esas son cosas que son de manipulación. Léase técnicas como pare de sufrir, ¿no? Entonces, donde la gente se va porque se va a sentir bien, o está ahí porque se va a sentir bien. Pastor Juan, ¿me ayudas con la letra B, por favor? La letra B que dice el... Mensajero. Ok. Dios está en constante búsqueda de personas que están dispuestas a obedecer el llamado de ir y predicar el Evangelio. Ezequiel 22, 30 al 31. Este llamado es hoy tan válido como en tiempos de Jesús. Y en nuestra generación es imperativo que como hijos de Dios respondamos al clamor de un mundo que necesita a Cristo, pero que no lo sabe o que sabiendo que necesita algo, lo busca satisfacer sus necesidades en otras cosas. El doctor Billy Graham nos presenta una lista de características que tiene la persona que es utilizada por Dios. ¿Les sigo? Vamos a ir una por una revisando. Ok. Me A, permitas. ok. Ujú. A, es una persona que ha tenido una experiencia personal con Cristo. Muy bien. Esta lista de características que son utilizadas por Dios para evangelizar tiene que tener estas características. Vean cuál es importante, pues que ya tenga una propia experiencia. Si no tiene una experiencia propia, pues no puede ser usado, ¿verdad? Siguiente, por favor, pastor. B, es una persona que está segura del llamado de Dios. ¿Ok? Es una persona que está segura que el Señor le está llamando a hablar con una persona y a compartir el evangelio. C, Es una persona que busca tener una relación sistemática con Dios, devocionales, tiempo a solas con Dios, etcétera, etcétera. que entre paréntesis, está entre paréntesis, estas situaciones de devocionales y tiempos a solas con Dios, también podríamos, entre esos etcéteras, añadir una espiritualidad. Ujú. Esto se nota en las personas cuando tienen una espiritualidad, cuando tienen un proceso de espiritualidad adecuado. Y luego la letra D, D. Ujú. es una persona de oración. La oración del justo puede mucho. Dice Santiago Santiago, ¿no? 5:16. Es lo que dice Santiago. La oración del justo puede mucho. Es una persona, Llena del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. sí. Vean ustedes que ahí me voy a detener poquitito, porque este versículo en algún momento nos puede ayudar a darnos cuenta de cómo debe ser nuestra espiritualidad. Pablo está escribiendo a una comunidad que es Éfeso, y en esta comunidad donde está escribiendo, ujú, eh, ya cuando casi está, bueno, tiene 6 capítulos, si es verdad, pasa una porción donde, donde está hablando de las características del cuerpo de Cristo, cómo debe ser, y este cuerpo de Cristo debe andar en una espiritualidad muy especial, y dice, eh, quiero leer desde donde empieza, es el versículo 18, dice, por tanto, no seáis insensatos. Esta palabra aquí es muy interesante porque la traducción que tenemos es así. Insensatos es que no tienes cabeza, que no tienes las cabezas sobre los hombros, que piensas con la barriga. No seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino,
Es decir, no os embriaguéis con vino no quiere decir que está en contra de los borrachitos, sino que hay cierta actitud de embriaguez, es decir, de anestesia que tenemos los seres humanos para enfrentar la realidad, porque dice, en la cual hay disolución y aplica muy bien a la embriaguez del vino, pero también a la embriaguez de otros sentidos. ¿Por qué digo esto? Porque luego hay un punto y coma, dice, antes bien sed llenos del Espíritu, coma, hablando entre vosotros, esa es la manera de ser llenos del Espíritu. Porque a veces dice, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Ah, pues es tener una emoción o hablar en lenguas. Sí, de acuerdo. Eso es las evidencias de que eres lleno del Espíritu. Pero estar lleno del Espíritu es hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esto nos está hablando de una espiritualidad. ¿Se dan cuenta el pasaje? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Otro punto y coma, porque todo esto es parte de de este párrafo, de este párrafo grande desde el 17 al 20, no solamente esa partecita, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una persona que evangeliza es lleno del Espíritu Santo en este sentido amplio de la espiritualidad. ¿Se entiende esto? En este sentido muy amplio de la espiritualidad. Ahí estamos muy bien con esta lectura y seguimos, por favor, Pastor Juan. Seguimos con las dos letritas que nos faltan. F, siente compasión por las personas. Y G, siente amor por sus hermanos, hermanas en el ministerio, amor, respeto, tolerancia, transparencia, humildad. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13, 34 y 35. Qué Entonces, hermoso que la persona que evangeliza es una persona que tiene interés por la otra persona. Transparencia, humildad, respeto por la otra persona es importante. Algo muy importante cuando hablamos con otra persona desde nuestra pastoral es mirarla a esta parte de la cara. ¿Sí? Estarle mirando se dice mirar a los ojos, pero es poner tu vista en su cerebro y pensar que es así, es algo que se nos enseña cuando estamos haciendo entrevistas y también cuando estamos tratando alguna información de una persona o escuchando lo que nos dice una persona, se nos enseña que por favor pongamos nuestra mirada en esta parte pensando ¿qué es lo que está saliendo de este cerebro? ¿Qué es lo que está? No estoy pensando es una mujer, es un hombre, es un viejito, es una persona que no tiene educación. No, estoy pensando es un ser humano que tiene una opinión y me está dando la opinión. Eso es cuando hago una encuesta, cuando estoy haciendo un trabajo. Pues con cuánta más razón deberíamos tener esta actitud cuando estamos evangelizando. Tener respeto. Eso se llama respeto por la persona con la que estamos hablando. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que con los gobernantes de las naciones se enseñorían de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esto está en Mateo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Pasaje tanto de Mateo como del libro de Marcos, donde está este pasaje, donde en relación, Marcos más específicamente, con la petición de dos de sus discípulos que dice, cuando llegue tu reino, ¿yo puedo estar a la derecha y a la izquierda? No. Entonces, ¿por qué incluye nuestro manual esto aquí? Si nos está hablando de evangelismo, porque a veces esta evangelización le faltamos el respeto a la persona cuando no estamos atentos a, eh,
a respetarle y queremos enseñorearnos de las personas a las cuales les hablamos del Evangelio. Yo tengo alumnos y alumnas. Yo tengo personas a las cuales les he hablado del Evangelio y algunas de ellas me guardan cierto respeto. Pero esto no me da autoridad en el sentido humano, autoritarismo sobre ellas. Me da autoridad en el sentido bíblico, que autoridad quiere decir hacer crecer al otro. Esa es la autoridad que tengo sobre las personas. Entonces, si seguimos adelante. ¿Me ayudas, Pastor Sergio, con los siguientes parrafitos? Y luego, Pastor Samuel, si me ayuda con los de las viñetas, y ya pasamos a la letra C al final de esta lectura. Adelante. Ajá. ¿Me escuchan? Sí, Ok. Es estas, un mandamiento. estas características. El pastor dijo el G. El pastor, sí, dijo todo el G, pastor, hasta la siguiente página, y yo leí Ajá. Mateo 20 al 25 al 27, y ahora vamos con los dos parrafitos que siguen donde estas Ok. características. Sí. Dice, estas características mencionadas son compartidas tanto por la persona que testifica de Dios como por aquella que tiene don de evangelista. Efesios 4:8, 11, 11 del 8 al 11, 2 de Timoteo 4:5. ¿Ahí o sigo? Sigue otro parrafito más, otros dos líneas. Ok. Al preguntarle al evangelista Walter Neyfei cómo es posible identificar una persona que tiene el don de evangelista, respondió que Ahí vamos a ver qué respondió. Y ahora sí, ah, Pastor Samuel, nos ayudas con la lectura de las tres viñetas. Adelante, Pastor. Dice, la pasión del evangelista es que las personas conozcan a Cristo. Aunque presente el evangelio a multitudes o a una sola persona pecadora, para mí es lo mismo. Hacerlo es un elixir para mi vida. Es mi comida, mi dormir, mi soñar, mi hablar, mi escribir, mi oración, mi llorar y mi reír. Me siento como un hambriento hasta que puedo gritar a las tinieblas las palabras del amor de Dios. Richard, ¿quién sabe qué? 2010. Dios da al evangelista la capacidad de presentar el evangelio en una manera sencilla, en una manera tal que la persona más oculta o lo más simple entienden. Cuando cuando el evangelista desafía, hace el llamado al oyente a tomar una decisión por Cristo, el Espíritu Santo hace que las personas respondan. Gracias, Pastor. Y ahora sí nos vamos con el siguiente puntito que vamos a ver aquí, que es este C, los métodos de evangelismo. Y vamos viendo que hay métodos de evangelismo. Al principio de la clase dijimos algo, no hay un método mejor, todos los métodos son buenos, y leíamos algo que decía, el único método malo es realmente no hacerlo. Y vamos a ver que hay eh, varios métodos y ahí vamos, ya lo revisamos cuando vimos el libro de los Hechos, pero vamos a verlos. Primero tenemos el evangelismo masivo. eh, Esto se hace en eventos evangelísticos, predicación o llamado evangelístico, a los servicios dominicales, movimientos evangelísticos, evangelismo a nivel masivo personal, presentación de películas, es todo lo que se ha hecho en escuelas, colegios, barrios, etcétera, charlas, conferencias con un llamado evangelístico, medios masivos, programas de televisión, radio, internet, acciones en la comunidad, eh, médicas, limpieza, construcción. Nosotros usamos mucho esta acción aquí en nuestra comunidad de fe, que es la última, ¿no? Yo les comentaba hace un par de un par de clases, algo muy importante que les decía, ¿no? A un grupo con el que estábamos hablando, les decía, miren, hay comunidades muy grandes, pero yo me alegro mucho de estar en una comunidad pequeña donde si nos vamos, nuestra cuadra, nuestro coto nos va a extrañar, porque ya no les van a cortar el pasto, porque no les van a pintar las bancas, porque nos van a hacer escuelita de verano. ¿Se dan cuenta? No van a decir, ah, ya se fueron los ruidosos, qué bueno que se fueron. Entonces, esto es importante, ¿no? Que tengamos presencia
en ese sentido. Eso se llama evangelismo masivo. Hay un evangelismo personal, de persona a persona, grupos en el hogar, en las calles, evangelismo explosivo. Este es el que vamos a ver en el curso de evangelismo que vamos a dar el final del mes de junio. Poder para cambiar. Y este es un programa también, ahí nos da la, la relación, la pueden buscar en internet, Dream, ministerio que forma parte del alcance evangelístico misionero de Jesús responde al mundo. Esto lo pueden ver en internet y ahí están las páginas de internet donde se pueden meter a buscar cómo se hace este tipo de evangelismo. Evangelismo dirigido a grupos específicos, es decir, estudiantes, compañerismo estudiantil en México ha hecho un gran trabajo. Yo he sido parte de este trabajo y tengo amigos aún ahí. Niños, jóvenes, pasiones, hospitales, prisiones, perdón, dije pasiones, ¿verdad? Leí mal. Prisiones, hospitales. Ya ven cómo este trabajo es muy bonito por las gentes que lo hacen. Las 7 esferas, movimiento de transformación de la sociedad a través de la influencia del evangelismo en familias, gobierno, economía, religión, educación, medios de comunicación, celebración, deportes, artes y cultura. Este se llama incidir en nuestras comunidades. ¿De acuerdísimo? A veces tenemos que incidir en nuestras comunidades. Y tenemos también el evangelismo transcultural. Ahí es un evangelismo que cuesta más trabajo. Ya yo creo vamos a dedicar un poco de tiempo a hablar de evangelismo transcultural en el momento en que demos el curso de evangelismo, porque este evangelismo transcultural tiene que ver con esta parte que sí me gustaría mencionar aquí, de los grupos no alcanzados. Y en nuestro país hay grupos muy no alcanzados, muy cerquita de nosotros. Ustedes están más lejos, pero allá tienen cerca Oaxaca y tienen Guerrero y Chiapas. Pero nosotros aquí al norte tenemos áreas de gente que no ha sido alcanzado y ir ahí es otra cultura, es diferente, es otro tipo de evangelio. Aún podemos ir a otras regiones, países donde están ahí y tienen esa cultura. Y bueno, pues ahí están predicando el evangelio a otras misiones, ¿no? Hoy mismo a estas horas, mi hija está en otro lugar del mundo, en otra parte del mundo, y están a punto de empezar su escuelita dominical. Y si ustedes ven a la gente que está ahí, híjole, de veras que me gustaría que algún día tuviéramos la oportunidad de tener una plática sobre todo lo que es este trabajo. Porque yo le digo, y mi hija dice, no te burles, papá, pero es que yo veo la iglesia, yo le llamo la iglesia de palitos. Es una iglesia que está hecha con varitas muy delgaditas, que en troncos grandes hay ahí, y ahí no hay sillas, no hay púlpito, no hay micrófono, simplemente hay devoción de fe. Entonces, esta es otra cultura y otra manera de ser. Vamos entonces ahí a el evangelismo por correspondencia, cursos de discipulado, distribución de tratados, etcétera. Hasta ahí llegaron a la letra E. Hago aquí un paréntesis para mencionar que hay áreas donde podemos entrar, donde no hay una verdadera eh, entrada de las personas en estas áreas. Cuando llegó el Internet, alguien me preguntó, ¿y vamos a poder evangelizar por Internet? Pues sí, vamos a poder evangelizar por Internet, pero como son sistemas diferentes y tenemos un mundo diferente, pues cuesta trabajo, tiene que ser, aunque hay estaciones de radio cristianas que se transmiten por internet, nosotros hacemos nuestros cultos y a veces los transmitimos, es decir, aprovechamos el momento para poder transmitir en este sentido.